Bueno, ¿qué tal? La clase de hoy quería comentarles sobre distintas cosas, distintos algoritmos para hacer manejos de arrays y para ir aprendiendo cosas que sean sumamente útiles, todos integrados en un pequeño programa, el cual después al final lo vamos a inspeccionar. Eh, y entre las herramientas que vamos a utilizar para estos algoritmos, con el primero de ellos, con el que quería empezar y porque me parece trascendental, digamos, para todo lo que es la computación moderna, llamemos desde los años 50 del siglo pasado hasta aquí, y cuyo descubrimiento es fundamental para todo lo que es transmisión, análisis, transmisión de señales, compresiones y, bueno, infinitas aplicaciones, que es la transformada rápida de Fourier. Este algoritmo lo que hace es la descomposición en series de Fourier de una tira de datos. Es un algoritmo que lo descubrió según lo que dice Numerical Recipes. Yo por favor les pido que lo lean al capítulo 12, la primera parte del capítulo 12 de Numerical Recipes, donde describe cómo es el algoritmo y hace los cálculos. Pero hay cuenta que Gauss ya en el 1805 lo había descubierto y que después redescubierto varias veces a lo largo de la historia. Pero en particular los que hacen una formulación ya casi definitiva, y que es la que se utiliza muy a menudo, digamos en la versión más básica. Los códigos es la de Danielson y Langsos del 42. La explosión de cálculos computacionales en los años 60 del siglo pasado hizo que este algoritmo pase a ser como un algoritmo de estudio en sí mismo y que hayan infinitas implementaciones y quien hace aplicaciones que funcionen más rápido. También hay carreras y todo eso. Por cierto, existe, si alguna vez tienen que bajar librerías, existe la transformada rápida de Fourier, más rápida del oeste le llaman, no me acuerdo de cuál universidad, la FFTW. Es un paquete de subrutinas que tienen estado interno y que sirven para calcular un montón de, cuando uno tiene que hacer transformaciones y antitransformaciones muy rápido y un montón de cosas. Es verdaderamente útil y anda muy bien. Están las implementaciones para diversos lenguajes, Fortran, C, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que les voy a proporcionar es una subrutina escrita en Fortran 77, como la que postula Numerical Recipes, que hace la versión más básica para vectores, para señales complejas, donde uno la llama con un call, es una subrutina, le pasa la ristra de datos, después vamos a ver cómo es que se pasa esa ristra de datos, le pasa cuántos elementos uno tiene y vamos a decirle con un -1 si la transformada es directa y con un +1 si la transformada es inversa. Supongamos que estoy analizando una señal en el tiempo, este vect es una señal en el tiempo. Lo que se dieron cuenta es que si yo tengo un espectro temporal, el espectro de frecuencias es simétrico alrededor de la frecuencia 0, del término 0 de la serie, y es igual para las frecuencias positivas que para las frecuencias negativas. ¿Bien? En particular, al algoritmo, a esta implementación de la transformada de Fourier, lo que uno debe proporcionar son las señales, que en este caso habíamos puesto vect. Uno debe proporcionar la función esta, que va a ser compleja, por cierto, de modo tal que uno va a pasar cada número complejo en un vector que va a tener 2n, de largo va a tener 2n, ¿bien? Va a ir desde 1 hasta 2n, y aquí voy a ir poniendo la parte real de vector del elemento 1, ¿bien? Y acá va a ir la parte imaginaria, es decir, voy a poner en elementos contiguos, primero la parte real y luego la parte imaginaria. Esto va a ser para t igual a 1 en nuestro caso, ¿bien? Para t1. Este otro par va a ser para t2 y así este otro último par para t2n, para tn, discúlpenme.
Eh, y cuando me devuelva los elementos transformados, y esto hay que tener mucho cuidado, lo que va a hacer, voy a desplazarme un poquito para abajo, así puedo hacer el dibujito. Lo que le va a devolver la transformada que le vamos a poner así, por decir, en el espectro de frecuencias, como les dije, como es simétrico, lo que le va a devolver hasta desde el elemento 1, bien, parte real e imaginaria, frecuencia 0, después le va a devolver la parte real e imaginaria de W1 y así hasta la de la mitad, que esa es la de transición, ¿bien? La más grande. La n más 1, en este caso, en el caso en el que estamos trabajando en Fortran, voy a tener entonces los primeros n más 1 elementos, todo por 2, ¿no? Van a ser las frecuencias positivas y a partir de ahí van a venir las frecuencias negativas, menos omega 1, menos omega 2, ¿bien? Los elementos del vector que corresponden a las frecuencias negativas, ¿sí? Entonces, esto ténganlo muy presente. Aquí me va a devolver la transformada de los elementos correspondientes a las frecuencias positivas, más la frecuencia 0, que es el término independiente de la serie de Fourier. Y a continuación, en la última mitad del vector, van a tener los elementos negativos. Esto es muy importante porque cuando hagan transformaciones sucesivas, se le van a ir intercambiando la parte positiva y negativa, es decir, el vector se lo va a ir doblando, digamos, pasándole la parte final a la parte primera y la parte primera a la parte final y así. Es importante que nos demos cuenta cómo calcular el paso en el espacio conjugado, en este caso sería espacio de la frecuencia si estamos trabajando con tiempos. Si yo tengo que mi vector, bien, empieza con un T0 y termina con un TF, el delta de P, bien, la frecuencia más, la diferencia de frecuencias más pequeña entre dos frecuencias contiguas que puede discretizar, que están contenidas en esta transformada de Fourier, va a ser TF menos T0 a la menos 1, ¿no? Ese va a ser lo más pequeño. Ahora, ojo, si en la función no tienen este 2pi que tiene aquí arriba, fíjense arriba a la izquierda, que ahí hay un 2pi, acá puede que haya un 2pi dando vueltas, ¿sí? Eso lo van a tener que chequear con mucho cuidado. Muy bien, esto es lo que respecta a transformadas de Fourier y van a tener bastante en el código para jugar con ello y para aprenderlo. Sobre todo nosotros vamos a trabajar con el espacio de coordenadas y de momentos en mecánica cuántica, que son espacios conjugados y son conjugados por transformadas de Fourier. Muy bien, otro de los ejemplos que traigo aquí, que vamos a utilizar para ir trabajando, digamos, con cosas del mundo real y no hacer simplemente ejercicios de tipo de esos de utilización teóricos que no tienen mucho sentido, de sume los pares, divida los impares y esas cosas, y para ir además teniendo un montón de herramientas y porque me pareció indispensable para lo que sigue, que lo vamos a usar un montón, y porque tiene intrínsecamente muestra la potencialidad de Fortran 90 respecto de las versiones anteriores. Es el tema de la integración numérica en las versiones más básicas, las versiones de 1 y 2 puntos, ¿sí? La versión de 1 punto sería lo más sencillo de todo, que es agarrar y dividir a los intervalos de integración, ¿bien? Como les muestro acá en el dibujito, agarrar y aproximar esta integral, ¿bien? Como el ancho de la base, a ver que le voy a poner un colorcito, el ancho de la base esta por la altura, ¿bien? Esa altura se puede tomar de distintas maneras, lógicamente. Puedo agarrar y tomar el punto del medio, como hice aquí, y si uno toma el punto del medio, lo que está usando es la regla de trapecio. Pero, que básicamente lo que hace uno es, a ver, lo voy a hacer con el rojito, uno calcula este rectángulo, pero uno también podría calcular este rectángulo de abajo o podría calcular el rectángulo de arriba.
Si uno toma el límite inferior o el límite superior, lo que uno necesita es un único punto y saber cuánto es el ancho y ya. Si uno hace la regla del trapecio necesita dos puntos, ¿no? El punto A, la función evaluada en el punto A y la función evaluada en el punto B. Que eso está escrito aquí a la derecha como la regla del trapecio. Bien, Entonces, supongamos que partí yo mi dominio como está esquematizado aquí. Bien. Yo tengo la función entre A y B vale f1 hasta fn. ¿Bien? Y todos los intervalitos están partidos en delta de x. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar a f1 por delta de x, ¿sí? Y tengo el área de este rectangulito. Después f2 por delta de x y así hasta fn-1 por delta de x. Y eso me da el valor de la integral. Veamos eso en Fortran 90, ¿sí? ¿Cómo sería la escritura? Bueno, esto sería la fórmula genérica, en la cual uno suma desde 1 hasta n-1, el fi hasta n-1, fíjense, ¿no? Por delta de x, porque si no estoy sumando un rectangulito de más. Y eso en Fortran 90 es así de simple. La integral va a ser delta de x por la suma. ¿Bien? Acuérdense que ya tengo esa función intrínseca. Y le digo al vector con los slices que vaya del elemento 1 hasta el n-1. Eso es no tener que escribir los bucles, el do, loop, como en Fortran 77 es fabuloso. Para hacer una implementación del trapecio, por ejemplo, la integral, fíjense que queda casi de manera inmediata, porque yo lo que tengo que hacer es sumar desplazados los vectores. Supónganse que yo tengo aquí f y acá tengo una copia de f, ¿sí? Donde voy a tener los distintos valores de los elementos, ¿no? Entonces, si se fijan, para la fórmula de la regla del trapecio, yo lo que tengo que hacer es sumar el elemento que está aquí por el elemento más el elemento que está aquí y dividirlo por 2 y eso multiplicarlo por delta de x. ¿Sí? Es decir, lo que voy a tener que hacer es hacer fi más fi más 1 todo sobre 2 y a esto lo tengo que multiplicar por delta de x. Bien, y a eso, si le hago la suma sobre todos los intervalitos y desde 1 hasta n-1, listo, tengo la suma por la regla de trapecio. Pero, aprovechando la potencialidad, como les decía, del Fortran 90, que es fabuloso, lo que puedo agarrar es decir, bueno, sacame el vector f que vaya desde 1 hasta n-1. A eso, sumámele f que vaya desde 2 hasta n. Bien. Y a todo esto, hacerle la suma. Y a todo esto, dividirlo por 2 y multiplicarlo por delta de x. ¿Sí? Esto, si quieren, después lo implementan y van a ver que es así de simple, es fabuloso y súper útil, por cierto, y se escribe en una sola línea. Muy bien. Otra cosa que me olvidé, en realidad no los quería llenar de información porque ya la clase de procedimientos fue muy pesada, la de funciones y subrutinas. Es un detalle más cuando una función, cuando uno quiere declarar una función recursiva. Los que trabajan con, los que hicieron algún curso de C o algo por el estilo, seguramente tuvieron que hacer funciones recursivas. Es un tema obligado siempre. Además es una de las cosas más divertidas, la recursividad. Y poder ver recursividad es una gran cosa. En este caso, Fortran, por supuesto, permite hacer funciones recursivas. Y bueno, una función recursiva por definición es la que se puede llamar a sí misma. En Fortran se escribe la palabra clave recursive, después viene function, vendrá el nombre de la función, los argumentos, y acá siempre tiene que usar uno result. ¿Bien? Tiene que proporcionar el resultado.
Acá, bueno, uno declara las variables, en particular también tiene que declarar result, no se olviden de eso. Entonces uno va a tener una parte de la condición última, cuando se tiene que acabar la recursividad, porque si no uno haría programas infinitos. Tiene que decir cuánto va a tomar el valor del resultado en esa condición final, y si no, que el resultado tome el nombre de la función evaluado en un caso anterior, ¿bien? O en un caso posterior, en este caso, dependiendo. Y bueno, finalmente se termina la función. Lo que habilita poner esta palabrita recursive function es que uno pueda poner aquí el mismo nombre de la función, es que la función sea función de sí misma, ¿bien? Bueno, el caso más obvio y el que está en todas partes, que lo habrán hecho en alguna materia, en algún lugar de la vida, es el del factorial, ¿no? Porque el factorial es igual al factorial de n-1, y así cualquiera de todas estas funciones, los símbolos de Pochamer, lo que ustedes quieran. Que fíjense que es simple, acá recursive function factorial n, se especifica que el resultado se llama fact. Bueno, se dice, se declaran las variables, se dice que n va a ser de entrada, el propósito es de entrada, y cuando n es igual a 0, factorial toma el valor 1. Si no, factorial vale n por el factorial de n-1. Listo, eso me da factorial. Ahora lo vamos a ver porque vamos a llegar a nuestro ejemplo fundamental, que es lo que van a trabajar en esta clase. Van a tener que analizar el código y van a tener que pelearse para comprenderlo, y es verdaderamente importante, imprescindible para lo que viene además. Lo que vamos a hacer, así como ya vimos alguna modificación muy divertida al oscilador clásico de electrones, aquí lo que vamos a trabajar es un oscilador armónico para una partícula de masa 1, es decir, un electrón en unidades naturales, ¿sí? Entonces, en la mecánica cuántica, lo que uno hace cuando resuelve la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es resolver esto que uno tiene aquí, que dice que el hamiltoniano aplicado a un estado es igual a un número o a un valor de algo por ese mismo estado. En realidad ese valor es la energía, como todos sabemos, y eso es un problema de Sturm-Liouville. Aquí, para ser más estricto, debería haber puesto energía sub n, ¿no? Bien, el hamiltoniano para un oscilador armónico, que es lo que me va a dar el hamiltoniano, es el que me caracteriza mi sistema, va a tener la energía cinética, ¿sí? Acuérdense que es el operador de energía, más la energía potencial. Cuando uno lo resuelve, ¿sí? Aquí no lo vamos a resolver nosotros, ¿sí? Cuando uno lo resuelve, uno encuentra, bueno, que los valores de la energía, los autovalores, tienen esta pinta, que valen n más su medio de h barra, pero en este caso en estas unidades naturales h barra vale 1, por un omega, por una frecuencia, y que sería la frecuencia que está aquí en el hamiltoniano. Además, uno puede encontrar los autovectores o las autofunciones que van a ser una base y que van a ser ortogonales entre sí. Esto es porque es un problema de Sturm-Liouville, ¿no? Un problema de autovalores y autovectores. Y estas las puedo escribir en el espacio de las coordenadas, ¿sí? Donde van a ser funciones ortogonales, como les dije, forman una base. Y en el espacio de las coordenadas, que yo aquí elegí x, esta función en términos de las coordenadas como soluciones para el oscilador armónico en la cuántica tienen la siguiente forma, donde uno tiene toda una normalización aquí, tiene una función gaussiana, ¿sí? Y tiene polinomios ortogonales. Estos polinomios ortogonales se llaman polinomios de Hermite. Y dependiendo del n, me da el grado del polinomio, ¿sí? Por ejemplo, el polinomio de Hermite 0 vale 1. El polinomio de Hermite 1 valía, creo que, no me acuerdo, 2x o algo por el estilo. Y así. Bueno, yo lo que voy a hacer es proporcionarles un código que calcula las funciones de onda
Y lo que les voy a ir pidiendo es que calculen las funciones de onda o que carguen vectores con las funciones de onda y operen con ellas. Encuentren las funciones en el espacio de momentos. Acuérdense que el espacio de momentos es el espacio conjugado según Fourier. Es decir, si yo tengo, en este caso, phi n de x, yo puedo sacar cuánto vale, pongámosle psi n de p. Y esto lo voy a sacar en la psi n de p es igual a la transformada de Fourier, es decir, la integral entre menos infinito e infinito del diferencial de x de e a la menos i px por la phi n de x. Bien, de esta manera yo encuentro la transformada de Fourier y eso me da la función en el espacio de momentos. Por supuesto, ahora ya sabemos, si yo le paso un vector con la función n, que tenemos que usar aquí, lógicamente, la transformada rápida de Fourier. Muy bien, aquí estamos entonces con el código que van a tener que inspeccionar y que van a tener que ir haciendo tareitas. Lo que hace este código, bueno, verán que este código se llama Q oscilador, tiene definiciones de diversas variables, ya veremos para qué. Bueno, tiene aquí todo el main. Luego viene una subrutina que se llama wave function, que lo que va a hacer es calcularme la función de onda, ya la veremos. Y acá tiene una funcioncita que calcula el factorial, la misma que le mostré. Acá tienen una subrutina que me calcula los coeficientes del polinomio de Hermite de grado n. ¿Bien? Todo esto ya está hecho, simplemente lo vamos a ir llamando y vamos a ir construyendo. Por otro lado, también les voy a proporcionar este código que conseguí en la red, que dice que calcula como igual que está descrito en el Numerical Recipes de Press y otros, en la sección 12.2. Bien, ahí pueden verlo. Esta subrutina uno le pasa un vector, le pasa cuántos puntos y le pasa si la transformada es directa o inversa, un -1 para la transformada directa, un +1 para la transformada inversa. Bien. Vamos a ver qué es lo que calcula aquí y qué es lo que le estoy pidiendo. Bueno, primero que nada, lo que uno hace es declarar las variables. En particular aquí voy a tener uno que se llama parameter, que es n, perdón, un parámetro que es n y tiene 4096 puntos. ¿Por qué 4096? Porque es una potencia de 2. Porque mi algoritmo de la FFT, o sea, explota, digamos, las simetrías. El algoritmo de la FFT está dado para números, cantidades de datos, digamos, vectores con elementos cuya cantidad de elementos, perdón, vectores cuya cantidad de elementos es una potencia de 2, ¿sí? 2, 4, 16, 128, 256, 1024, 4096, como en este caso, ¿ok? Bueno, voy a tener distintas funciones que tienen n valores y fíjense que acá voy a tener una auxiliar que tiene 2 n valores. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. En primera medida lo que hago es armar lo que se llama una grilla en el espacio. ¿Bien? La grilla en el espacio la voy a armar discretizando un intervalo, un segmento. En este caso yo voy a tener un segmento que va desde -10 a, desde A hasta B, desde -10 hasta 10. Bueno, el punto medio lo tengo que indicar, porque es importante saber dónde está la mitad, sobre todo cuando uno después va a trabajar con cuadráticas y cosas por el estilo, porque si uno quiere trasladar la función de onda, no la quiere escribir centrada en el origen, sino que la quiere trasladar, por ejemplo, a la gaussiana, la va a tener que trasladar con este x0. Y así saco cuánto es la distancia entre A y B. Aquí me sobró un 1, discúlpeme. Saco cuánto van a ser cada uno de los intervalitos, no la distancia, perdón. Cuánto va a ser el espaciado entre valor y valor. Y con ello puedo sacar cuánto va a ser el espaciado en el espacio transformado. Bien. Aquí voy a tener un 2pi que viene de la definición de la FFT por cómo la tengo escrita en el núcleo de transformación.
Armo la grilla, bueno, muy simple, va a ser desde el punto inicial, le voy sumando i por el espacial. Y lo que hago es llamar acá a mi subrutina waveFunction para esta grilla espacial centrada en este lugar, el orden de la función, porque phi0 va a ser el estado fundamental del oscilador armónico, phi1 va a ser el primer excitado y así, ¿no? Uno sabe que tiene infinitos. ¿Cuántos puntos tiene la grilla? Y acá me va a devolver la función de onda, simplemente. Si se fijan, esto lo estoy haciendo para las funciones de orden 0 hasta 5. ¿Bien? Llamo lo mismo adentro de un bucle y lo que hago aquí es escribirlos adentro de un archivo. Les va a ser súper útil esto. Fíjense que yo acá escribí este carácter, esta variable arch, que es de tipo carácter de 20 letras, ¿sí? 20 caracteres. Y lo que le digo aquí a arch con write, al igual que cuando usamos para escribir en archivo, qué sé yo, aquí le paso el vector donde quiero que se escriba, ¿bien? En vez de pasarle un unit que hace referencias hacia la pantalla o el archivo tal o pascual, lo que hago es pasarle el vector y le digo en qué lugares del vector, ¿sí? Este slice me dice los elementos 11 a 12, ¿bien? Acuérdense que este es un vector, pero en realidad es una cadena de caracteres. Aquí, la cadena de caracteres se puede trabajar como un vector y decirle quiero que me escriba en la letra 11, o en el carácter 11, o en el byte 11, en el byte 12, ¿bien? Y le digo que esto es un típico formato en el que le digo que me escriba una variable entera, que ocupe 2 lugares, 2 dígitos, y que los use a los 2 dígitos. Es decir, por ejemplo, si le paso el 5, me va a escribir en estas dos X, que son 11 y 12, me va a escribir un 0, 5. ¿Bien? Porque le estoy diciendo que fuerce a escribir 2 cifras. Y me escribe order. ¿Bien? Entonces voy a tener un archivo que se va a llamar función en X 00 para la función de orden 0, que está escrita en ese archivo. Para la función X01 para la función de primer orden y así. Ok. Entonces, aquí aparece la primera tareita que van a tener que hacer. Perdón, antes de pasar ahí, vamos a ver cómo es esta subrutina waveFunction con detalle. Bien, la subrutina waveFunction recibe como argumentos x, que es una grilla radial. Acuérdense, esto es un vector. X0, que es un punto, el orden, que es un natural, y la cantidad de datos que uno tiene en la grilla. Después finalmente tiene wave, que va a tener wave va a ser un vector donde me va a devolver los valores de la función. Bien, fíjense en particular que entonces yo proporciono aquí n, esto ya lo vimos la clase pasada, pero bueno, no importa, proporciono n y acá todos los vectores ya los voy lo primero que hago es decir que ese n es de tipo de input, el propósito es de entrada, y todo lo que puedo ya directamente definir, aquí lo estoy definiendo y le estoy diciendo todos los vectores que tienen largo n, ponele n. Bien, muy bien. Aquí entonces lo que voy a hacer es calcular esa constante que va adelante. Bien, es 1 sobre 2 a la orden, lo que entra como el orden del cosito, el factorial de s por 1 sobre pi a la cuarta puse. Y acá me equivoqué. Si ya trabajaron en esto, se van a dar cuenta que esto está mal. Esto es a la 1/4. Bien, esto conviene hacerlo así. Y entonces luego calculo aquí en un array. Fíjense que esto era un array de n valores. Calculo en ese array la campana gaussiana centrada en x0. Fíjense que todo el array me queda calculado, ya me queda cargado cuando pongo aquí e a la menos x menos x0 al cuadrado sobre 2. Otra vez, aquí fíjense que acá todos son escalares, entonces norm es un numerito.
Pero aquí X es un array y entonces solo el Fortran 90 ya se da cuenta de que es un array y que tiene que aplicar esta operación sobre cada uno de los elementos del array. Bien. Luego aquí llamo a los coeficientes de los polinomios de Hermite, donde yo le paso el orden y en este vector A, que aquí le puse un print para que cuando lo ejecuten lo vean, me va devolviendo los coeficientes de orden 0, 1, 2, 3 y así. Hasta orden. Los demás los completa hasta 0. Esto está forzado que sean vectores de 10 elementos, de 0 a 10 elementos. Bien. Eso es porque encontré un código de los años 80. Hoy ya no se haría esto de esta manera, pero me pareció bien usarlos así. Y bueno, finalmente lo que tengo que hacer es cargar todo en mi vector wave. Fíjense cómo lo hice. Puse que todo wave sea 0. Es decir, todo el vector wave que tiene n elementos me los haga 0 a todos. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, anda desde 0 hasta orden, agarra wave y sumale el coeficiente que le corresponde, ¿sí? Multiplicado, el a sub i, el coeficiente que le corresponde, multiplicado por x menos x0 elevado a la i. Chao. Entonces me agarra toda la grilla espacial, me la desplaza en x0, la eleva a la potencia que tiene que ser, lo multiplica por el coeficiente y construyo la función polinómica sobre toda la grilla. Una vez que tengo la función polinómica construida sobre toda la grilla, sumando orden por orden, le digo, bueno, que wave sea igual a lo que me dio de resultado aquí, es decir, al polinomio de Hermite hasta grado order, por la normalización y por la gaussiana. Hace este producto elemento-elemento y me lo devuelve acá. Fabuloso. Entonces así tengo mi función que se escribe en este lugar. Bueno, aquí aparece entonces una tareita que es verificar la normalización de las funciones. Y para ello lo que voy a hacer es agarrar para el orden que hayan calculado, que hayan elegido, ya sea lo leen desde el archivo, lo llaman de vuelta o lo que a ustedes les parezca, o lo pueden poner aquí adentro del mismo ciclo e imprimirlo también. Pero vamos a poner cómo haríamos, por ejemplo, para calcular la normalización de cada una de estas funciones. Acuérdense que la normalización es la integral del módulo cuadrado de la función. Entonces, yo, como ya habíamos visto cómo se hacían integrales por el método del trapecio, en el cual tenía que sumar la función en el punto de la izquierda más la función en el punto de la derecha y sacar el promedio entre ellas, y de eso después desplazarme por cada uno de los intervalitos, lo que voy a tener que hacer aquí en este caso es a wave, por ejemplo, los puntos de la izquierda de 1 hasta n-1, ¿sí? Al cuadrado, porque es la suma del cuadrado de la función, es la normalización, acuérdense, el módulo cuadrado de la función, que es lo que se integra. Lo voy a sumar con los elementos desplazados en 1, ¿bien? De 2 hasta n, también al cuadrado, y a esto lo tengo que promediar, ¿bien? Y a eso lo tengo que multiplicar por el de x y listo. Ya calculé la normalización. En una sola línea hice una sumatoria y eso no existía en Fortran 77%. Muy bien, aquí voy a hacer una transformada de Fourier. El algoritmo de la FFT, acuérdense que les había dicho que uno tiene que pasar en elementos, digamos, en un vector para que lo entienda. Tiene que construir un vector de 2n elementos. Por eso aquí aloco en memoria wave to transf, que sería para la que voy a transformar. Le aloco 2n elementos, donde en celdas contiguas, en elementos contiguos, van a ir la parte real y la imaginaria, la real y la imaginaria. ¿Bien? Entonces yo voy a agarrar wave, alguna de las que tenía aquí arriba, ¿sí? Y la voy a poner en todos los impares. Va a estar en el elemento 1 hasta el 2n, pero cada 2. Es decir, va a estar en el elemento 1, 3, 5, 7, 9, hasta 2n-1. Luego, también voy a tener que poner las partes imaginarias de la función. En este caso, mis funciones son reales, entonces lo que le digo es en el elemento 2, 4, 6, 8, hasta 2n,
poneme un 0. Bien, por las dudas, para asegurarme que cuando alocó memoria, yo no sé si no estoy seguro si tenía todos ceros, entonces le digo, bueno, todos ustedes háganse 0. Y listo, ya tengo escrita esta función. Entonces aquí le digo, bueno, llamame a la FFT de Danielson, que es la que habíamos visto antes, y haceme la transformada de Fourier. Listo. Ahora en Wave to Transfer, tengo la función transformada de Fourier. Es decir, lo hizo in place. Me modificó la que yo tenía antes, ¿sí? Y ahora me devolvió aquí la función transformada de Fourier. Entonces aquí aparece un archivito, una tarea que lo que tiene que hacer es escribir en archivitos las funciones en el espacio de momentos. Bien. Y el detalle es que las funciones deben estar normalizadas y bien conformadas para P en orden creciente. Esto es para que ustedes manejen vectores, para que no les quede todo hecho. Es decir, que P va a tener que tomar los valores menos, ¿sí?, el más negativo, que vale 1 sobre dx, ¿sí?, es el más negativo, hasta en el medio van a tener P igual a 0, ¿bien? Y después esto va a seguir hasta 1 sobre dx, ¿sí? Así. Esto le tiene que quedar P de esta forma y van a tener que organizar todos los elementos que están aquí para que tengan esta pinta. Y entonces después cuando lo escriban en el archivo esté todo en orden, ¿bien? Datos. ¿Cómo hago yo para saber si lo estoy haciendo bien? Normalmente lo que hago es escribir una función. Normalmente lo que hago es escribir una función simple, por ejemplo, wave, ¿no? Pongo igual a el seno de x, o de aquí de un alfa por x, ¿sí? Y entonces la transformada de Fourier de una función seno, todos sabemos que tiene un pico en alfa, ¿sí? Entonces yo sabiendo eso, lo que hago, la función seno tiene, un pico en alfa y un pico en menos alfa en el espacio P. Entonces lo que hago con eso es calibrar todas las constantes para saber si es que están bien y si es que estoy haciendo bien los cálculos. ¿Bien? Entonces cuando terminan de hacer todo eso y se fijan las normalizaciones, es decir, calculan las integrales, se fijan bien que la integral del módulo cuadrado de la función de 1, porque eso es una propiedad importante de las transformadas de Fourier, que si la integral del módulo cuadrado en el espacio de las x, en este caso, es 1, está bien normalizada, la transformación de Fourier también tiene que estar normalizada. También la integral en todo el espacio de los momentos también es igual a 1. Y si se fijan, la subrutina, esta FFT, no les hace ningún tipo de normalización. La transformada de Fourier va a tener un 1 sobre n por ahí dando vueltas, y eso es importante que lo noten, que se den cuenta, bueno, que hagan transformaciones, que calculen transformada de funciones conocidas, que la prueben y que una vez que la tengan más o menos clara, terminen de hacer este ejercicio. ¿Bien? Finalmente, bueno, aquí yo vacío la memoria de Wave to Transfer. También les dejo como tarea para que hagan es hacer la transformación inversa. Acuérdense que para hacer la transformación inversa lo que van a tener que hacer es llamar esto con un 1 aquí. ¿Bien? Este 1 significa que está haciendo la transformación inversa, porque eso es el menos e a la menos i p por x o e a la i p por x. Bien, eso es lo que me está dando ese signo. Entonces no habría mucho más que explicarles. Hasta luego.